Hola a todos y bienvenidos en este nuevo vídeo. Hoy vamos a seguir con el tutorial sobre las nociones básicas de Illustrator. En el otro vídeo ya describí a grandes rasgos el espacio de trabajo, algunas herramientas de selección, el color de los trazados y algunas herramientas de dibujo. Con este vídeo vamos a continuar con otras herramientas de dibujo, y seguiremos las de selección. Entonces abrimos el programa. Primeramente nos vamos a enfocar en la herramienta lápiz. Lápiz es una herramienta que es representada por una lápiz en el panel de herramientas. Este tipo de herramienta de dibujo permite de crear trazados abiertos o cerrados. Para dibujar un trazado abierto simplemente arrastramos el puntero. Se nota una X cerca de la lápiz que indica que el trazado que se está dibujando es un trazado abierto. En lugar de un trazado abierto se puede dibujar un trazado cerrado. Para hacerlo, arrastramos el puntero nuevamente, pero esta vez, mantengamos pulsada la tecla Alt. Cerca de la lápiz va a aparecer un circulito que indica que el trazado que se va a crear es un trazado cerrado. La herramienta lápiz permite también de editar trazados, en particular permite de editar un trazado abierto cambiándole la forma y la dirección. Permite conectar dos trazados que pueden ser abiertos o cerrados. Y por fin permite de cambiar un trazado cerrado añadiéndole formas o de todas maneras editándolo. Para editar un trazado abierto simplemente tenemos que cliquear en un punto de ancla y arrastrar de la manera que queremos. Se preguntarán, ¿qué es un punto de ancla? Bueno, un punto de ancla es un punto que, por ejemplo, conecta dos segmentos y se crea cuando se dibuja algo, o sea, se crea siempre cuando se dibuja cualquier tipo de piel. Para conectar dos trazados tenemos que seleccionar los dos trazados, seleccionar nuevamente lápiz, cliquear en un punto de ancla de uno, y arrastrar hacia el punto de ancla del otro trazado, manteniendo pulsada la tecla Control. En fin, para editar un trazado cerrado, se puede cliquear y arrastrar de un punto de ancla al otro. Cliquear sobre un punto de ancla y arrastrar normalmente para prolongar el trazado. Cliquear sobre un punto de ancla, arrastrar y crear un nuevo trazado cerrado con el utilizo de la tecla Alt. Y esto es más o menos todo lo que se puede hacer con la herramienta lápiz. Ahora pasamos a otra herramienta que se llama pluma. La herramienta pluma se encuentra a la izquierda, bajo las herramientas de selección. Pluma es una herramienta que permite dibujar líneas rectas, curvas, y líneas rectas seguidas por curvas, o algo así. El más simple es dibujar líneas rectas seguidas. Para hacerlo, hacemos clic izquierdo una vez, y después otra vez, y otra vez, y otra vez, y así, hasta que no obtenemos la forma deseada, que puede ser siempre abierta o cerrada. Para obtener una forma cerrada vamos a cliquear en el primer punto de ancla definido. Si se quiere dejar un trazado abierto entonces vamos a seleccionar la herramienta selección. Les acuerdo que para obtener una línea recta inclinada a múltiplos de 45 grados, es suficiente mantener pulsada la tecla Alt. Para dibujar una curva con la herramienta pluma vamos a crear un punto de ancla y vamos a arrastrar el cursor. Podemos ver que se va a crear un segmento invisible, con dos círculos negros a los extremos, y como centro el punto donde hemos cliqueado. Los segmentos entre el punto de ancla central y los círculos negros se llaman líneas de dirección. Los circulitos negros son los manejadores o puntos de dirección. Les acuerdo que la longitud de las líneas de dirección determinarán la forma de la curva. Así que si necesitamos un trazado bien pero bien curvado, tendremos que prolongar más y más las líneas de dirección. Bueno, para crear la curva tendremos que arrastrar así como creamos las líneas de dirección. Con los manejadores de la línea creada, o entre dos puntos de ancla. Por ejemplo, podemos crear un punto de ancla simple y después crear otro punto de ancla externo con líneas de dirección. O si no, crear dos puntos de ancla con líneas de dirección. Les acuerdo que los puntos de ancla pueden ser movidos con el utilizo de la tecla espacio junto al arrastramiento. Después, para crear una curva y una línea seguida, simplemente aplicamos lo que hemos aplicado a las líneas rectas, o sea, simplemente vamos a dar clic sin arrastrar.
Cuando queremos crear una curva seguida a una línea, vamos a tener que crear las líneas de dirección arrastrando en un punto cualquiera. Y cuando queremos continuar las curvas podemos hacerlo siguiendo arrastrando en otros puntos. Para cerrar el trazado simplemente vamos a cliquear en el punto de ancla inicial o, si no lo queremos cerrar, seleccionaremos la herramienta de selección. Con un poco de práctica y combinando las diferentes técnicas, la herramienta pluma se revelará una herramienta muy útil sobre todo en el dibujo a mano libre, porque casi todo tipo de formas pueden ser creadas con esta herramienta. Junto a la herramienta pluma, se coloca otra herramienta, que es una herramienta de selección, y se llama selección directa, tecla A. Esta herramienta se encuentra a la derecha de la herramienta de selección, y es representada por un cursor blanco. Con esta herramienta podemos editar cualquier tipo de trazado simplemente moviendo los manejadores. Para utilizar esta herramienta tenemos que seleccionarla y cliquear sobre un trazado. Van a aparecer todos los manejadores, si existen, y los puntos de ancla de la forma. Ahora se puede transformar el trazado de la manera que queramos, editando la posición de los puntos de ancla o de los manejadores. Les acuerdo que los puntos de anclas definen todo el trazado y por eso si movemos uno cambiamos la forma. Podemos ver la anteprima mientras arrastramos. Un punto de ancla está seleccionado cuando está lleno, o sea cuando se puede ver un cuadradito completamente azul y no blanco. Si queremos seleccionar un punto de ancla, podemos utilizar selección directa, cliqueando 2 veces en un punto de ancla blanco. También podemos seleccionar más de un punto de ancla, arrastrando la herramienta selección directa. O si no, si queremos ser alternativos, podemos usar otra herramienta de selección de nombre lazo. Lazo, representado por un lazo de cowboy, permite seleccionar más puntos de anclas de un mismo trazado. Cuando seleccionamos los puntos de anclas, también vamos a poder copiar ese pedazo de trazado. Para copiar, simplemente le damos la clásica combinación control C y control V, y el trazado va a ser copiado. El método de copiar y pegar es universal, y funciona para cualquier tipo de trazado, o sea funciona para cada tipo de forma dibujada. Los puntos de ancla también pueden ser agregados, quitados y transformados a según de la necesidad. Para agregar un punto de ancla simplemente vamos a utilizar la herramienta pluma. Cuando ya seleccionamos un trazado, vamos a cliquear en un punto del trazado donde no son presentes otros puntos de anclas. Además aparece un símbolo más cuando nos colocamos encima del trazado. Así que va a ser bien difícil para equivocarnos. Para quitar un punto de ancla hacemos lo mismo, sino que esta vez vamos a cliquear donde están presentes puntos de ancla. Podemos ver que aparecerá un menos. En fin, es posible transformar los puntos de ancla de vértice o de esquina en un punto de suavizado, o sea en un punto de ancla con líneas de dirección y manejadores. Para hacerlo tenemos que seleccionar la herramienta escondida convertir punto de ancla, presente bajo la herramienta pluma. Cliqueamos sobre un punto de ancla existente y arrastramos. El punto de vértice entonces se convierte en un punto de suavizado. Para hacer lo contrario, o sea para pasar de suavizado a vértice, simplemente cliqueamos una vez sobre el punto suavizado siempre con la herramienta convertir punto de ancla. Bueno. Ya me cansé, y creo que ya los cansé a ustedes también, jejeje, ojalá no, espero hayan aprendido algo bueno en este video. Y creo que por ahora esto es todo. Suscríbete y comenta si te gusta. Agradezco a todos los que se suscriben y a todos que miren este video, o sea, a ti también, tú que me estás viendo. Bueno, un saludo y un feliz año nuevo a todos. Hasta el año próximo.